El barroco en la arquitectura. La arquitectura barroca es aquella fase de la historia que surge después del Renacimiento y del manierismo, generada en Roma en el siglo XVI, esparciéndose por Europa gracias a los estados absolutistas europeos hasta a mediados del siglo XVIII. Entre las características que podemos mencionar de la arquitectura barroca tenemos las superficies onduladas, las trabazones interrumpidas, las plantas elípticas y también una exageración del monumentalismo. Al barroco también se le describe como un estilo que busca el dinamismo a través del clásico orden ornamental en las artes. Esto lo podemos ver en las esculturas y en las artes decorativas. El barroco influyó bastante en América. Podemos verlo en ciertas construcciones, tales como las que observamos en Antigua Guatemala. También en lugares como México, en algunas catedrales. El barroco también tuvo su influencia en la construcción de las iglesias. Esto podemos verlo o tenemos como punto de referencia la creación del Gesù de Roma en el año de 1586 por la Orden de Vignolia. Otro ejemplo que podemos tomar es en México, la Basílica de Guadalupe, en la cual se puede observar una clara demostración de la arquitectura barroca. Y esto es todo por parte de la arquitectura del barroco. Bien, les vengo a hablar un poco sobre el desarrollo del arte barroco. El arte barroco alcanzó su momento de madurez en Italia hacia 1630 y se desarrolló en los 40 años siguientes. A partir de ese momento se difundió en todas las naciones de Europa, jugando así un papel importante en los de ese periodo, entrando así también los conflictos religiosos. Frente a la tendencia protestante a construir los edificios para el culto de manera sobria y sin decoración, la Iglesia Católica usó para sus fines litúrgicos la grandiosidad y la complejidad barroca. El papado reaccionó contra la división que provocó la Reforma, iniciada por Lutero, generando el movimiento que se conoció como la Contrarreforma. La arquitectura, la estructura y la pintura fueron utilizadas para el prestigio de la autoridad papal e ilustrar las verdades de la fe. En ese sentido se puede afirmar que el barroco en la expresión estética de la Contrarreforma. El origen del barroco. El periodo denominado barroco transcurre entre los siglos XVII y XVIII, y el vocablo con el que se denomina fue inventado por críticos posteriores, más que por los practicantes de las artes en esa época, es decir, los artistas que generaban dichos estilos. Según el diccionario inglés Oxford, la palabra barroco se deriva de la palabra portuguesa barroco, en español barrueco o francés baroque, que significa perla imperfecta o irregular, barloco o brilloco. Palabras antiguas y similares son usadas en el dialecto romano con el mismo sentido. También es conocido como barrococo. Otra interpretación se deriva del sustantivo barroco, usado en tono sarcástico y polémico para indicar un modo razonable, artificioso y pedante. Ambos casos expresa el concepto de artificio confuso e impuro, de engaño, de capricho, de la naturaleza de extravagancia del pensamiento. Este término se usó inicialmente como un significado derogatorio, subrayar los excesos de su énfasis, a diferencia de la racionalidad más clara y sobria de la ilustración. En particular, el término fue usado para descubrir su redundancia y la abundancia ruidosa de detalles grandemente contrastaron la racionalidad clara y sobria del Renacimiento. Este fue un término aplicado primero a la arquitectura y a la música. Fue finalmente rehabilitado en 1888 por el historiador alemán de arte Heinrich Wölfflin, quien identificó al barroco como oponente al Renacimiento y como una clase diferente dentro del arte elaborado. Gracias. Características de barroco. La arquitectura en barroco buscaba darle un efecto de movimiento a las construcciones,
por medio de líneas curvas, cóncavas, convexas y líneas alabeadas en los ventanales y en las fachadas. El barroco en la escultura buscaba darle... Los escultores trataban de expresar los sentimientos que ellos pues sentían a través de sus creaciones, de sus esculturas. Las 4 emociones que normalmente planteaban y esculpían era sobre el amor, la alegría, el enojo y la tristeza. Los personajes que esculpían podrían ser reales o ficticios. Los ficticios eran sobre seres mitológicos que en ese periodo se hablaba mucho sobre eso o trataba mucho sobre eso el arte. También había esculturas religiosas, ya que en esa corriente la iglesia influenciaba mucho a las personas. En barroco, en la pintura, era básicamente lo mismo que la escultura, solo que trataban de dar efectos luminosos, que esto se le denominaba como tenebrismo. También había algo llamado dinamismo, que era de lo que básicamente se trataba el barroco y por lo que se distinguía, ya que era darle la expresión o un efecto de movimiento a las cosas. En este caso, en las pinturas, eran los personajes que pintaban básicamente, que también eran sobre personajes reales o ficticios. Las emociones que normalmente captaban eran sobre la alegría, la tristeza y la euforia. La música en la corriente barroca se distinguía y se dividía en 3 géneros, que eran las sonatas, las sinfonías y las óperas. Del barroco surgieron varios géneros musicales, los cuales ahora se conocen como cantatas, sonatas, óperas y oratorias. La literatura del barroco. El barroco introduce una nueva serie de estilos y técnicas en Europa y sobre todo en España. Los poetas del barroco en el siglo XVII mezclaron estrofas tradicionales con nuevas y así cultivaron el terceto, el cuarteto, el soneto y la redondilla. También se intentó intensificar los recursos estilísticos del renacentismo para así conseguir la exageración de los recursos dedicados a los sentidos y poder lograr la conquista de lo formal. El barroco, frente al clasicismo renacentista, valoró la libertad absoluta para poder crear y distorsionar formas, manejar la condensación del conceptualismo y la complejidad de la expresión. Existieron 2 movimientos que destacaron, los cuales fueron el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo se basaba en el plano del pensamiento. Baltasar Gracián decía que para conseguirlo se debían de usar cosas como la metáfora, las paradojas, la elipsis, la antítesis, entre otras cosas. Y el culteranismo decía que había que buscar la brillantez de lo formal y una buena expresión. Para esto se utilizó más la metáfora y así lograr llevar a mundos ficticios en sus obras poéticas.